Te voy a mostrar mi proceso para darle un look cinematográfico a mis clips usando mi nuevo Power Grid Odysseus. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es aplicar la estructura de nodos, así que nos dirigimos a Odysseus Power Grid, damos clic derecho, aplicar Grid, cerramos la galería para poder ver nuestro video en pantalla completa y como puedes notar, se ve horrible, pero eso se soluciona fácil dirigiéndonos al nodo de CST. De hecho, este nodo es el primero que vas a tener que modificar. Aquí vas a colocar los valores correctos con los que fue grabado tu video. Como puedes notar, mi video está en Rec 709. Esto quiere decir que no está grabado en ningún tipo de perfil logarítmico, por ende no ocupa una transformación, ¿va? Pero me voy a dirigir al CST, abro los efectos y en el espacio de color de entrada voy a colocar el valor de Rec 709 y en la gama de entrada voy a colocar gama 2.4. Como puedes ver, con estos dos simples pasos, mi video ya se ve bastante colorizado y ya tiene ese mood de película de Hollywood. Vamos a hacer un antes y un después. Se ve bastante la diferencia y de hecho este ya puede llegar a ser un producto final, pero como nos gusta ser profesionales, vamos a modificar algunos detalles. Me voy a dirigir a lo que es mi Vector Scope y puedo notar que mi video tiene bastante magenta en la imagen. Entonces me voy a dirigir al nodo de balance, que es el nodo de balance de blancos, y lo que voy a hacer es quitarle magenta agregando el tono contrario, que sería el acuamarina y el verde. Entonces voy a bajarlo por ahí, algo pequeño, algo sutil, pero se nota bastante. Miren, este es el antes y el después. Ahora me voy a dirigir al nodo de exposición, voy a reiniciarlo y voy a abrir mi waveform para verificar mi histograma y en base a él voy a trabajar. Como pueden notar, este video tiene bastante marcadas las sombras, por lo que me voy a dirigir a la rueda del lift y voy a aumentarla para ir subiendo las sombras y recuperar información en esos lugares. Como puedes ver, ni siquiera va a ser necesario modificar las altas luces porque aunque aumente las sombras, mis altas luces no se me quemaron, ¿ok? Entonces, este es un buen punto de partida, así que me voy a dirigir a mi siguiente nodo, que es de contraste, y le voy a agregar muy poco. Realmente no ocupa tanto contraste porque la imagen ya es un poco complicada por la posición del sol que tiene, entonces ya está agregando demasiado contraste la imagen de por sí. Me gusta siempre activar este nodo de luces amarillas, que lo que hace es potenciar como que esos tonos cálidos en las altas luces, potencia sobre todo los atardeceres. Por eso se llama luces amarillas. Entonces lo voy a activar y como puedes ver, le da un mood bastante film a mi video. Ahora voy a activar el siguiente nodo que se llama sombras azules y lo que hace es agregar un pequeño tinte a las sombras, un poquito azulado y de esta manera agregamos una división de tonos en general a nuestra imagen. Voy a activarlo y se ve increíble, se ve súper film, súper cinemático, cinematográfico, como gustes decirlo, pero se ve increíble. Este sería el antes y este sería el después. Y como puedes, o bueno, como pudiste darte cuenta, no ocupas ser un experto, no ocupas ser un colorista profesional. De hecho, esta herramienta la he creado pensando en aquellos principiantes y sobre todo también no dejando de lado a aquellos expertos que quieran seguir aprendiendo sobre la corrección de color y la colorización. Porque eso sí, cabe mencionar que la corrección de color y la colorización o el color grading son dos cosas diferentes. Pero bueno, vamos a darle play para ver cómo quedó nuestro video. Y me siento en Hollywood, amigos. Parece que estoy viendo una película. Es muy placentero al ojo ver estos tonos. Se ve demasiado bien. Se ve muy cinemático. Pero bueno, espero que te haya gustado. El link para que adquieras este Power Grid está en mi biografía. Y pues nada, ojalá que te guste, ojalá que te sirva y que lo pongas en práctica en tus siguientes proyectos como filmmaker. Y bueno, una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente video.